Bueno, bienvenidos a todos. Momento extraordinario para el mundo de la cultura. Estamos en la sede de Antonio haciendo una producción que tiene que ver con apoyar la cultura, reivindicar los libros y el pensamiento y muchas cosas importantes todavía. Acá estamos con Claudita de Antonio, la titular de Antonio, con el ilustrísimo, con el Cavalieri, ¿cómo es? ¿Cavalieri? ¿Sos Cavalieri? Cavalieri Ufficiale. Cavalieri Ufficiale. Es una condecoración que me dio la Embajada de Italia, el gobierno de Italia. Antonio Requeni. Empecemos como en los libros de asesinos, que decir, el asesino, como dijo Sábato, soy Castel y acabo de asesinar. Empecemos por el final. Ganaste un premio Konex hace semanas. Hace 10 días. Eso permitió también que nos revinculáramos, me invitaste, fui y bueno. Sí, me dieron el premio Konex a la trayectoria literaria, porque efectivamente mi trayectoria ha sido larga. Yo publiqué mi primer libro en el año 51, hace 73 años. Entonces era un joven de 21 años, estaba haciendo el servicio militar cuando salió el libro, y ahora, bueno, soy un anciano de 94, así que es una trayectoria muy larga. He publicado muchos libros, tal vez demasiados, la mayoría libros de poesía, también he hecho libros de prosa, incluso tengo un libro de cuentos para chicos, El Pirata Malapata, que tuvo 5 ediciones, o se daban en las escuelas. Eran cuentos que yo publicaba en Villiquen, lo publiqué durante años. Claro, vos fuiste periodista además en La Nación, Villiquen. Yo fui periodista en la prensa, yo hice la fagina del periodismo en la prensa durante casi 40 años y después 10 años en La Nación, porque yo era muy amigo, o soy amigo de Claudio Escribano, que es una autoridad en La Nación. Y con él viajé a China, a Hong Kong, y él siempre quiso que yo me pasara de la prensa a La Nación. Y yo en algunas cosas soy muy conservador, no prefería mis amigos, mi máquina, mi lugar en la prensa, pero cuando me jubilé, Escribano me dijo, bueno, ahora sí, no para estar en la planta, pero sí para como colaborador asiduo, tenés que venir a La Nación. Yo publicaba 2 o 3 notas por semana en La Nación. No estaba en la redacción, pero un colaborador externo, publicaba en temas cotidianos, turismo, suplemento literario. Con Alicia de Arteaga hacíamos mercado de arte y antigüedades. Y después hice muchos reportajes y necrologías anticipadas. A mí me pedía, por ejemplo, la necrología de Borges, cuando murió Borges. Yo la tenía escrita de hacía 10 años. Cada tanto la buscaba y la actualizaba, porque además los periodistas nunca tuvieron un solo trabajo. Ahora ganan mucho, pero entonces no se ganaba tanto. Entonces yo fui corresponsal en la Argentina de La Voz de las Américas de Estados Unidos, una radio muy importante de Estados Unidos, que tenía una cadena latinoamericana en castellano, una cadena de notas que se oían en las radios de América Latina. Y yo era corresponsal acá. Y yo mandaba entre 10 y 15 reportajes por mes. Eso durante años. O sea que yo hice muchos reportajes, no solamente escritores. Hay que mencionarlo, pues la verdad es extraordinario la gente que estuviste vos, realmente es para destacar, ¿no? Para mencionarlo. Único reportaje de García Márquez en el país. Yo fui el único que entrevistó a García Márquez en la Argentina, porque él se negaba a darle. No quería, no. Pero yo, gracias a Beatriz Guido, fui muy amigo de ella desde muy jóvenes, antes de Torre Nilsson. Y lo vi a García Márquez hablando muy animadamente con Beatriz Guido, que parece que eran amigos. Entonces yo le pedí a Beatriz, le dije, Betty, decirle que le voy a hacer 3 preguntas. Fue un reportaje muy breve, para un diario importante. Yo lo había abordado antes para hacer el reportaje. Me dijo que no daba el reportaje. Pero bueno, Betty lo convenció. Le hizo un reportaje que es el único que salió aquí cuando estuvo él acá, estuvo una semana. Y además no volvió nunca al país. No volvió nunca más. Otros argentinos le hicieron reportajes, pero en Colombia o en México, donde vivía, pero no acá en la Argentina. Bueno, a Neruda lo entrevisté 2 veces. Y después, bueno,
te digo, premios Nobel, García Márquez, Neruda, Miguel Ángel Asturias, Don Camilo. Camilo José Cela, Saint-Jean Perse, el poeta francés, un poeta importante francés, también premio Nobel. Y después acá, bueno, a Leloir, a Milstein, los premios Nobel de acá, a todos también le Y al maestrísimo Borges, 5 le hiciste. a Borges varios reportajes, Cuando cumplió 70 años, le hice un reportaje. Después, cuando se cumplieron 100 años del nacimiento de Lugones, yo le hice un reportaje sobre Lugones, que me acuerdo que lo llamé por teléfono y atendía a él. Como en tu caso. Muy sencillo, ¿no? Y cuando lo llamé le dije, Borges, es para hablar sobre Lugones. Me dice, pero para hablar bien, ¿no? Bueno, te dirá lo que quiera. Lo que pasa es que Borges, en su libro El tamaño de mi esperanza, escribió un capítulo contra Lugones, donde lo llamaba poeta frangollón y ripioso. Y entonces, claro, él prohibió la reedición de ese libro precisamente por el capítulo contra Lugones. Después María Kodama lo reeditó igual. Después se arrepintió, por supuesto, y lo admiraba. Me dijo que en Lugones descifraba toda la literatura argentina, había sido un precursor, habló muy bien de Lugones. Y después en otras oportunidades también, cuando se cumplió un aniversario de La ciudad sin Laura, el libro de Francisco Luis Bernardes, Lozada hizo una edición especial y hablamos Borges y yo. Cuando murió Peirú, Manuel Peirú, que era gran amigo de él y compañero mío en la prensa, también en la Chacarita hablaba él por los amigos y yo por la prensa. A él le gustó lo que yo dije porque Peirú fue el novelista del antiperonismo, era muy antiperonista. Muere en la época de Cámpora. Entonces, claro, yo dije que todo lo que él había escrito contra él volvía. Y como Borges era tan gorila como Peirú, como yo también en aquel momento. Le gustó. Bueno, ¿verdad? Siempre se acordaba cuando yo lo llamaba, Requeni, el amigo de Peirú. Siempre. Y Antonio, y a Bioy también lo conociste, pero no a Victoria, a Bioy Casares. A Bioy Casares hice 2 reportajes también. Tengo una separata, que no la traje, donde está con los 2 reportajes. Te agradezco, Bryce, la cantidad de libros que trajiste y la gente que hiciste feliz y cambiar de este Lo que pasa es que tengo pocos ejemplares. De algunos libros tengo muy pocos ejemplares. Los libros en prosa, porque aparte del libro para chicos, escribí un libro periodístico que se llama Temas y Personajes, donde reproduzco algunos reportajes y después temas, artículos que publicaba en la prensa, como el del pianito de escribir, por ejemplo. Sí. Vos sabés que cuando nos pusieron las computadoras, pues ya al final, yo me jubilaba, yo escribía en la Olivetti. Entonces yo publiqué ese artículo, Adiós al pianito de escribir, que tuvo cierta repercusión. Una agencia alemana me pidió permiso para traducirlo. Bueno, entonces me llamó el director. Me dijo, está muy linda, porque era una nota con humor, pero usted tiene que escribir en la computadora. Yo, pero doctor, yo la semana que viene me voy. Dice, bueno, yo le regalo el pianito. Y estoy escribiendo en mi casa con el Olivetti, con la que escribí 40 años en la prensa. Yo sigo escribiendo. Todavía no escribo en la computadora. Acá está Antonio, mirá. Sí, me encanta ese final abrupto para todos los que renegamos con la tecnología. Leo el poema. Por favor. Adiós, pianito de escribir, amigo de tantas horas, dócil a mis dedos, obediente, capaz de escribir frases burocráticas, simples o pedestres. Le hago saber que el 5 del corriente o unos versos perfectos e inmortales, con el número 2 nace la pena. Hoy te ha vencido la computadora, la sabionda, pedante, la que ordena cómo debo escribir, la que me humilla cuando toco una tecla y se me borra lo que ya redacté. Siento nostalgia por mi viejo pianito. No quiero ser dominado por la putadora. Sí, va a aplaudir. La venganza. Escúchame, Antonito, este es mío, tuyo, estamos haciendo un lío con los libros. Seguimos con las figuras que vos, Bioy Casares, a Victoria, ¿no la pudiste, a Victoria Ocampo, no la pudiste con? A Victoria Campo, No una la vez pudiste la vi, conocer. hablé 3 palabras ¿Y con Bioy? pero no tuve relación, no. Decime, lleguemos a tu amiga, por favor, ya que esto es un gusto tan personal, pero es importantísimo. Alejandra
Bueno, Alejandra yo la conocí de chica. Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik la conocí con el guardapolvo blanco de la escuela normal, cuando era un adolescente. Éramos vecinos. Yo en una época de mi juventud vivía en Avellaneda y ella también vivía en la calle Lambaré 114. Y un día me la presentó Arturo Cuadrado, el editor de Botella al Mar. Y cuando me la presentó, yo la veía, pero yo te conozco, claro, la veía, era vecina. Y ahí empezó la relación, cuando ella publicó su primer libro. Yo iba a la casa, conocía a los padres. Los echaron del zaguán un día que estaban ahí. ¿Cómo fue eso? Con Alejandra íbamos a veces, nos encontrábamos en alguna reunión literaria y después como éramos vecinos, volvíamos juntos a Avellaneda y a veces nos sentábamos en el zaguán de la casa a las 12 de la noche a recitar los versos, a hablar de poesía. Y la madre abría la puerta, ¿qué hacen ahí? Sí, no, fuimos muy amigos, sobre todo en la primera época de Alejandra. Después Alejandra se fue a París, donde vivió 4 años. Yo había vivido en París 4 veces, yo tuve una media beca y me escribió desde París con varias cartas de ella, cartas muy lindas, que están en el libro Correspondencia Pizarnik que recopiló Yvonne Bordelois. En ese periodo estaba Cortázar allí. Estaba Cortázar en la época en que yo estuve también. Es una lástima, no fui a visitarlo porque podía haber ido. La mujer de Cortázar, Aurora Bernardes, fue profesora mía en el bachillerato, fue profesora de psicología. O sea que había una relación. Yo después que... ¿Vos le hiciste un reportaje a Cortázar? Sí, después que... Bueno, a Cortázar lo entrevisté también, pero Aurora Bernardes, después de muerto, ella venía a Buenos Aires de vez en cuando y nos reuníamos a comer, en fin. Con Cortázar hice un reportaje, pero no fue un reportaje. El problema del jazz. Fue un reportaje frustrado. Es muy lindo. Un reportaje frustrado, porque un día estaban en la redacción y el secretario de la redacción le dice, está Cortázar acá, dice, en el Plaza, ¿por qué no lo va a ver? Entonces yo llamé por teléfono al Plaza, pedí con él, me atendió, le dije que quería entrevistarlo y bueno, quedamos en que mañana a las 5 de la tarde, muy bien. En eso, cuando cuelgo, pasaba por ahí Fernando Alvarado, que era crítico de jazz. ¿Vas a verlo a Cortázar? Sí. Y a mí también me gustaría verlo, porque Cortázar era amante del jazz, tocaba la trompeta. Sé que bastante mal, pero tocaba la trompeta. Lo llamé otra vez. Le digo, mira, acá hay un compañero mío que quiere hablar con usted. Me acuerdo que le dijo, yo soy el mejor crítico de jazz de la Argentina. Bueno, venga. Entonces fuimos al día siguiente. Alvarado, un amigo y con el fotógrafo. Yo toqué el timbre, abrió la puerta a él, enorme, 1,93 m. Pero estaba acompañado. ¿Por quién? Por el Gato Barbieri. Me arruinaron el reportaje porque con el Gato Barbieri y él se pusieron a hablar con Alvarado de jazz prácticamente todo el tiempo. Yo apenas pude... Fue el eje del tema. Claro. Así que fue un... Perdóname, Antonio, hay una foto que tiene que ver con vos, con la investigación que estuve haciendo previa a vernos, más allá de lo que te conocía. Nano Herrera está en una foto con el Gato Barbieri, que también es el otro especialista en jazz que yo lo conocí en Rock and Pop. Nano Herrera es un especialista en jazz, sí, uno de barba, que está en una foto con Cortázar y con el Gato Barbieri. Sí, claro, porque a él le gustaba mucho. Dos palabras de Leandro Gato Era un erudito de jazz. Leandro Barbieri era un genio argentino que vivió en el exterior, por eso era un Piazzolla de ese tipo de música, ¿no? Otro genio. Me quedé con un poquito más de ganas, espero que los demás también, de Pizarnik. Tuviste el buen tino. ¿Te pidió Alejandra Pizarnik? Te digo que la conectaste con Antonio Porcia, después fue un gran... digamos, lo quiso mucho y hay unas cartas muy lindas de ella a Porcia. Sí, yo le presenté a Porcia. Porcia iba todos los sábados a la tarde al atelier de José Luis Mengui, un pintor de La Boca, que fue un amigo mío. Y yo iba también a veces. Y Porcia siempre el sábado estaba allí. Claro, y Buiso, era amigo de los pintores de La Boca. Y yo le llevé un día a Alejandra a que conociera a Porcia. Y bueno, y enseguida hubo... Una conexión absoluta. Una conexión entre ellos. Ella lo admiraba mucho a Porcia, le tenía una gran admiración por Porcia. Sí. También te decía lo de Alejandra por el tema de Quinquela.
¿Vos frecuentaste No, a Quinquela sí. otro momento tuyo? Quinquela, antes de que él inventara lo de la orden del tornillo y todo. Contá el sentido tenía la orden del tornillo. Bueno, porque decía que a la gente, por ahí, a los que le faltaba un... Se decía en un momento que a los locos les faltaba un tornillo. No, pero Los locos antes del de eso, arte, ¿no? Él hacía todos los sábados al mediodía un almuerzo en su casa, lo que es ahora el museo. Quinquela Martín. Y era Martín. Iban como 20 o 30 personas al almuerzo de él, en la casa que estaba todo de colores, todo, hasta el inodoro estaba pintado de colores, el teléfono. El piano, todo. su piano. El ataúd donde él quería ser enterrado lo tenía bajo la cama, le pintado de colores. Y se enojó un día conmigo, tuvimos un problema. Porque yo iba casi todos los sábados a almorzar, nos reuníamos todos alrededor de la mesa, él aparecía vestido de almirante con una casaca, un bicorne de almirante, con una fuente, un fuentón enorme de tallarines, todos de colores, los de zanahoria, de espinaca, de los blancos, los amarillos. Año, decinos el año, porque ahora hay de Y eso pero- sería en los años 60, por ahí. Y aparecía con la mano. Bueno, y ahí comíamos todo. Y se charlaba, una cosa muy bohemia. Y un día yo voy y me abre la puerta y me dice, yo estoy enojado con usted. ¿Por qué? Usted publicó en la prensa una nota sobre pintores de Venecia. Yo había estado en Venecia, pero los pintores eran Tintoretto, Tiziano, bueno, sobre las cofradías de los pintores. Dice, y no escribe sobre los pintores argentinos. Digo, tal vez no se dio la oportunidad, que sé yo, bueno. La cosa que quedamos, yo me fui. Pasaron los años, Quinquela se casó, ya viejo. Se casó y se hizo una reunión, una fiesta, no en La Boca, sino en Barracas, en la calle Martín García. Y la prensa me manda para cubrir el casamiento de Quinquela. Y yo llegué, ella me vio de lejos, me miró, se acercó y me dijo, atrás. Ahí nos reconciliamos. También entrevisté para la Voz de las Américas. Lástima que no quedó escrito el reportaje. Bueno, estamos ahora reviviendo y reivindicando eso, gracias a algunas cosas y a Claudita de Antonio y a gente que todavía confía en el lenguaje, en la historicidad, ¿no? Después tuve otra gran amiga, una gran personalidad que fue amiga mía, que fue María Elena Walsh. La conocí cuando ella volvió de Europa. Ella se fue en el 51, 52 se fue. Estuvo en París con Leda Valladares, cantaban, hacían folclore. Y volvió en el 56, ahí la conocí. En el 57 fuimos juntos a un festival que se hacía en Uruguay, en Piriápolis. Me acuerdo que de noche nos reuníamos y ellas cantaban. Y a veces las reuniones eran un poco aburridas. Entonces yo me escapaba con María Elena y íbamos a jugar a la ruleta al Hotel Argentino. El Hotel Argentino de Piriápolis, que tiene el casino. Y después fuimos muy amigos y sobre todo María Elena se hizo muy amiga de mi mujer. Mi mujer era una de las amigas que la cuidaban cuando ella tuvo que operarse de la cadera. Me acuerdo que un día el bebé Bonomini, Ángel Bonomini, había sido novio de ella. Y se pelearon después de que no quedaron bien. Y cuando ella estaba enferma en la clínica, Bonomini me dijo, me gustaría verla, pero no sé cómo me va a recibir. Yo le dije a mi esposa que decirle si le recibiría. Dijo, bueno, que venga. Y yo la acompañé a Bonomini y entró, nosotros por supuesto, mi esposa y yo nos fuimos. Y estuvo 5 o 10 minutos con ella. Le di un beso en la frente, me acuerdo, y se fue. Los antiguos novios. Antonio, ahora que andamos por ahí, Uruguay, me impresionó un poco tu reportaje a Juan Ibarburu, Sí. que te recibió así tipo Greta Garbo, que estaba un poco oculta, ¿no? Que Sí, cuando yo la entrevisté, yo Sin fotógrafo. de Garurú en Uruguay. Primero la llamé por teléfono desde Buenos Aires para decirle que quería hacer el reportaje. Y ella dijo, bueno, acepto, pero sin fotógrafo. Dijo, con la condición de que sea sin fotógrafo. Yo pude ir con mi mujer, sí, como. Mi mujer daba, como profesora de castellano, daba el libro Chico Carlos de Juan Ibarburu. Claro, quería con esa. Entonces fuimos, cuando ella abrió la puerta, yo le recité el poema La Higuera, que es el primer poema que yo leí en la escuela primaria. Primero la historia estaba La Higuera, porque es áspera y fea, no le tengo piedad a la higuera. Bueno, entonces me besó. Fuimos a una habitación donde yo le hice el reportaje. La habitación medio en penumbras. Yo tenía un vestido largo hasta los tobillos. Después me di cuenta cuál era el problema. Cuando caminaba, chuequeaba un poco, tenía un problema
y artrosis. Pero estuvo muy cariñosa. A mi esposa le regaló una carpetita que bordada por ella. Yo tengo el primer libro de ella, que yo tenía la primera edición, con una dedicatoria muy afectuosa. Estuvo muy, muy bien. Juana de América, una de las grandes poetas de América, ¿no? Juana de Ibarburu. Y Olga Orozco también. Bueno, con Olga Orozco tengo un libro de conversaciones. Olga Orozco y Gloria Alcorta eran muy amigas y quisieron hacer un libro entre ellas dos. Empezaron, pero después vieron que era mejor tener a alguien que coordinara. Y me llamaron a mí para ver si yo quería coordinar. Entonces, durante varios, 2 o 3 meses, a la casa de Olga, en la calle Arenales, en una mesita como esta, un poco más chica, en el centro ponemos el grabador y charlábamos. Previamente, decíamos, bueno, vamos a hablar de tal o cual tema. Pero después nos íbamos por las ramas. Con eso se hizo un libro. Es un libro muy interesante, Travesías, de conversaciones con Olga y con Gloria Alcorta, que lo publicó Sudamericana. Olga Orozco, una de las mujeres más inteligentes que he conocido. Ella y María Elena Walsh, inteligentísimas. Conrado Nalé Roxlo, dediquémosle unos minutos. Gran poeta, un poeta clásico y un gran humorista. Hermoso sujeto. Era vecino. Nalé Roxlo vivía en Florencio Balcarce, 15, quinto piso K, en una calle que tiene nada más que 100 metros. Y en determinado momento, en esa calle de 100 metros vivieron Nalé Roxlo, Rafael Alberto Arrieta, Arturo Frondizi y Antonio Berni. Y un director de un lugar que yo conocí que no voy a nombrar. Y el director y el dueño del Ateneo era Pedro García. Y está el bar en esa esquina que nos reunimos varias veces, que Está el son coleccionista. los últimos 20 años le sé. Claro, el coleccionista. Bar declarado por Horacito Espineto, le mandamos un saludo, Sí, que le avisé que sí. venían. No quise que pase con Espineto lo que te pasó a vos con Cortázar. Pues si Espineto venía, yo le dije, ya, siempre lo implico así. Yo iba todos los sábados durante varios años, hasta que murió prácticamente, iba todos los sábados a la mañana a su casa a charlar y hablar, y él me contaba anécdotas de su época. Fue la época más linda, la época de Borges, de poeta para mí más importante de Buenos Aires. Te voy a decir algo y seguimos, porque quiero volver a Conrado, pero yo noté algo de cosas que dijiste vos en unas entrevistas que te hicieron, y esta me gustó mucho, además de porque la diero totalmente. La primera mitad del siglo XX ha dado escritores extraordinarios. Claro. En nuestro país y en el mundo. Yo creo que es extensivo a la música y la pintura, porque vos también hablabas. Y vos decís, en la segunda mitad del siglo XX hubo una declinación de la creatividad en el mundo. En el mundo. En la primera mitad del siglo XX, cuando aparecen los grandes artistas, los grandes pintores, los grandes músicos, Extraordinarios. los grandes Una escritores. producción. La segunda mitad, hay alguno que sobrevive de la primera, Picasso, por ejemplo, pero ya no aparecen esas grandes figuras, ¿no? Es decir, volvemos a Conrado. Entonces vos ibas a la casa los sábados. Pero iba los sábados y charlábamos, y un día le dije, pero Nalé, yo vengo a darle la lata todos los sábados y usted tendrá cosas que hacer. Me dice, sí, tengo cosas que hacer, pero como no las hago, me dice, usted venga, siga viniendo igual. Gran persona, gran poeta clásico. Después, el haber vivido tantos años me permitió conocer a personajes casi legendarios. Por ejemplo, yo fui amigo de Enrique Banch. Enrique Banch, contemporáneo de Carriego, de Almafuerte, de Lugones, fue el primer lírico argentino. El primer poeta puro lírico fue Enrique Banch. Cuando yo ingresé en la Academia de Letras, discurso de incorporación fue sobre el silencio de Enrique Banch, porque Banch publicó 4 libros entre los 18 y los 23 años, y después no publicó nunca más. Hasta que murió, publicó algún poema en revista, pero no quiso publicar más libros. Es decir, a mí César Tiempo, que vivía al lado de mi casa, en la calle Rosario, me dijo que había conocido a la mujer a la que Ash le dedicó su último libro, La Urna, que es un gran libro de 100 sonetos. El problema es que esta mujer lo rechazó. Hay un soneto de Borges, la fortuna quiso que una mujer no lo quisiera, porque con motivo de que él escribe esos 100 sonetos de un amor despechado. Y después se casa con la hermana. ¿Por qué se casa con la hermana? ¿Para estar cerca de la mujer que quería? No sabemos. La hija con la que yo tuve amistad y
después de Puerto Valle, todavía la veía, negaba eso. Decía que él quería mucho a su mujer, que la Duna era un libro hecho a la manera de los antiguos juglares que cantaban un amor ideal, y no, hace tiempo me conoció a la mujer y que eso era real, ¿no? Pero claro, yo hablé del silencio de Banks, el silencio que estuvo tanto tiempo sin publicar, pero no me animé a contar eso, porque ya parecía costilleo, estaba la hija sentada y conté sí que él empezó, yo lo conocí en la prensa, él entró como ascensorista, a los 16, 17 años, entró como ascensorista. La prensa de la actual Casa de Cultura, digamos, ¿no? Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo. Fue uno de los primeros ascensores que se instalaron en la Avenida de Mayo. Yo disfrutaba ese viaje en ascensor, siempre visité mucho ese lugar, por suerte. Él fue ascensorista. Y un día el director, estuve con él en el ascensor, y bueno, un día lo veía siempre con un libro bajo el brazo, y se puso a hablar con él, y se dio cuenta que no era un simple ascensor. Se escapa para un poquito más. Y lo llevó como secretario privado. Y al final Valls se jubiló como jefe de editoriales. Cuando yo entré en la prensa, año 58, ella se había jubilado, pero lo habían tomado como asesor del suplemento literario. Y venía una vez por semana, yo aprovechaba a hablar con él. También le pregunté por qué no había publicado más libros. Y él siempre se escapaba por la tangente. No, ahora me dedico a cultivar flores. Él tenía un jardín en su casa, en Colegiales, donde él hacía injertos. Y además tenía un galponcito en el fondo de la casa donde tenía el hobby de la carpintería. Hacía cosas de carpintería. Pero fue un poeta que siguió escribiendo porque la hija me mostró un día un sobre de papel madera que decía destruir. Eran los poemas de él que no se animó que no quiso publicar. Yo le dije, pero no lo destruya. Haga un testamento que estos dentro de 50, de 100 años que se abra. Y no sé qué habrá pasado. Porque murió él, murió ella y no se habla de siempre aparece un Max Brod, como el de Kafka, que estaba diciendo, dice, Kafka, la voluntad de Kafka fue eliminar toda su obra, y Max Brod dijo, no eliminamos nada. La sería que alguien, pero no sé. Sí, Antonino, me quedé tentado con una humorada que seguramente vos en tu ingenio, si te habrá ocurrido, podías haber escrito un texto con eso. Este hombre pasó de asesorista a asesor. No, pero digo, el juego de ascensorista a asesor. Asesor, ex asesoriza. Isidoro Bernstein, ya que nombraste a César Tiempo. Sí, también fue amigo. Un hermoso sujeto también. Cerrado por melancolía. Coleccionista. Yo me lo perdí por muy poco tiempo. Sí, estaba en Boedo. Él tenía un local en Boedo. Él tenía un local nunca en la galería. En un subsuelo en una galería de Boedo. Claro. Y no iba nadie ahí. Entonces, a veces como se aburría, ponía un cartel que decía cerrado por melancolía. Y subía y iba al café a tomar un café. Yo lo busqué cuando irrumpí en Boedo, estuve un tiempo ahí y trabajando y me dijeron, no, ya no está más, pero me mostraron cuál era el local. Poco tiempo estuvo ahí. Yo presenté el primer libro de él, Sucedió en la lluvia, lo presenté yo en la Galería Boston. Un libro de poesía que después no publicó, él seguía escribiendo, él me dijo que escribía, pero que no publicaba. Donde está la famosa balada que tuvo su repercusión, la balada del boludo se llamaba. Muy bueno. Claro, ahí está el juego. Era un buen poeta. Y después fue un gran poetista. Me gustaba mucho, él daba clase, como disuadía a sus alumnos. Taller literario. Era muy gracioso, él tenía un texto sobre eso, un libro de no sé qué pasó. Sí, yo lo visitaba en la calle de Talcahuano, vivía. Y fuimos bastante amigos. Y yo fui uno de los que impulsó el ingreso de él en la Academia de Letras. Que él vino a la Academia de Letras, a los 2 años murió. Fumaba mucho en cáncer de pulmón. Gran persona, muy buen amigo y un cuentista excepcional. Para mí, entre los cuentistas argentinos, bueno, Borges y Cortázar, los grandes cuentistas. Pero después viene Marco de Nevi y Blaisten. Marco de Nevi, que yo fui también bastante amigo, para mí es un gran cuentista. Se lo reconoce como novelista, no sobre las 10. Tiene un libro, Hierba del Cielo, que para mí es uno de los mejores libros de cuentos escritos en los últimos 50 años. Te pregunto por dos muy, para mí son centrales. Don Leopoldo Marechal. A Leopoldo Marechal yo lo conocí, pero no tuve amistad con él. Pero El Adán Buenos Aires. Es un gran libro, una gran novela. Esas primeras páginas, yo te digo la verdad, no, impresionante, Marechal. Yo fui jurado con él en el Fondo de las Artes. Un concurso de esos anuales que hace el Fondo de las Artes, una vez fuimos jurados, él, Padre Cartosio y yo. Y me firmó, yo tengo un libro dedicado por él, pero no tuve amistad con él.
Sí, no está entre la gente que aparece en tu biografía, pero igual son Yo he conocido a todos. Escuchame, He vivido tantos años que te no pregunto sé. el último que me interesa tanto. Roberto Ar, no, ¿en qué año murió? Pero era muy grande, Él ¿no? murió cuando yo tenía 12 años. Claro, no, imposible. No, imposible ser amigo de él, claro. Conocí, sí, cuando entré en el diario, había viejos periodistas que habían sido compañeros de Roberto Ar. Aguafuerte de Roberto Ar. Nalé fue muy amigo de Roberto Ar, de Roslo. Había sido compañero y muy amigo de Roberto Ar, pero no, yo no lo conocí. Sorprendentemente, ¿sabes por qué estamos bien con el tiempo? Y ya podíamos ir cerrando. Porque no me puse a leer, afortunadamente, y pudiste hablar vos, toda tu profusión de libros publicados. Pues eso yo hubiera llevado, es una página. Tengo una página de libros tuyos y otra de cositas. Sí, yo libros de versos debo haber publicado una docena. Que no los conté, pero más o menos. ¿Tenés ganas de las palabras que hablamos antes? Es muy lindo. Las palabras del vaso de agua. En realidad es un poema de amor ¿Se lo dedicó a alguien? a mi esposa. Ajá. ¿Qué se llama? Virginia. Yo tengo otro libro de amor, porque yo antes de casarme con Virginia tuve una historia que duró 4 años. Ahora que tengo un libro, Manifestación de Bienes. Me sorprendió ese. Manifestación de Bienes, las 2/3 partes del libro son poemas de amor, que yo trato siempre de ocultarlo por respeto a mi mujer. Claro. Este no hizo. Sí, Antonio, para que termines hablando vos y no yo, pero quiero decirte algo con respecto a lo de la poesía, ¿no? Sos una persona muy normal, digamos, dentro de lo que es, ¿no? Alejandra, otras personas. No, pero quiero decir, pero que pensaba en la frase extraordinaria de Paul Valery, ¿no? Que para mí sintetiza lo que es la poesía, ¿no? Todo el arco de la poesía decía, la poesía es una oscilación entre el sonido y el sentido. El sonido y el sentido. Digamos, vos sos de las personas que apelan más al sentido. ¿Se entiende lo que vos decís? Bueno, hay poetas que son más musicales y no se entiende mucho, ¿no? González Tuñón, el que yo también González. yo me tuteaba con González Tuñón. Escritor Él también. decía, poeta es un hombre como cualquier otro, que hace lo que hace cualquier otro, que trabaja, que además escribe versos. No es ninguna persona extraordinaria, no. Las palabras. La música no miente. Los árboles no mienten. Los ojos tristes del animal no mienten. Únicamente mienten las palabras. ¿Cómo decirte la verdad con ellas? Quisiera hablarte con los ojos del perro, dar frutos como el árbol, llegar a ti con la delicia y la escondida lágrima de Mozart, el esplendor de la verdad, belleza a la que mis palabras torpemente procuran acercarse. Es imposible, nunca sabré decirte que te quiero. Hermoso. Bueno, gracias por este momento. Gracias, Antonio. Gracias por su vida. Un gusto, la verdad. Gracias a ustedes. Un pequeño homenaje más que también te hacemos poniéndote en el centro de una escena que te mereces totalmente y que ayuda mucho, y alienta mucho, porque hay una tradición ahí que está vigente gracias a vos y alguna gente todavía tiene un pasado con maravillas de personas y Yo he temas. tenido la suerte de vivir mucho y de conocer a mucha gente. No, y además estás El activo. periodismo me ayudó a conocer De también. tener memoria, ¿no? Porque, Sí, es increíble. Hay memoria. porque- Sí, cuando hablamos por teléfono, a ver, hostia, yo dudé algunas cosas y vos las tenés. Sí, ¿podemos decir tu edad? ¿Sin coquetería? Sí, 94. 94 años tiene Antonio Requén, pero Genéticamente estoy favorecido. No tengo canas, tengo pelo. No tengo canas y no tengo arrugas. Memoria. tenés un ánimo y una voluntad de acción que es maravillosa. Maravillosa. Es genética. Mi mamá murió a los 88. Ella sí, arrugada, pero rubia. Rubia. Vos todos los jueves vas a la Academia de Letras y tenés sos un protagonista de cultura a tu edad. y es maravilloso. Yo en la Academia de Letras siempre leo comunicaciones, discuto, estoy en la comisión de argentinismos, estamos preparando un diccionario, mejor dicho, una reedición, porque ya salió un libro, un diccionario de argentinismos,
que no son los términos lunfardos. Sí. Palabras que usamos nosotros y que no están en el diccionario de la Real Academia. En España dicen falda, nosotros decimos pollera. En España dicen chuleta, nosotros decimos bife. Nosotros decimos durán, ellos dicen albaricoque y más. Esas palabras que son argentinismos y los regionalismos también. Bueno, y yo estoy en la comisión de argentinismo donde discutimos palabras. Trabajando por el lenguaje. Sí, no. Y bueno, esa es la finalidad de la academia. El jueves pasado nos pasamos media hora hablando de la palabra quilombo. Las acepciones. El estudio de las palabras, ¿no? Maravilloso. Y después, bueno, también se hacen homenajes a escritores. Bueno, Bueno, gracias gracias por su Antonio. acción. Muchas gracias. Acá con tu Gracias a usted. tercer Onix, tu premio. Gracias.